La primera medida que tomaría en el Ayuntamiento de Toledo en clave interna sería reunirme con los trabajadores. Para mí la ciudad de Toledo, o nosotros en la ciudad de Toledo, vamos a poner en el medio no solo a la vida, como decimos muchas veces, sino la vida de los trabajadores. Nosotros queremos ser el partido que representa a la clase trabajadora. La primera medida sería reunirme con los trabajadores del Ayuntamiento sin ninguna duda y después bajar al motor de empleo de la ciudad, que para nosotros tiene que seguir siendo el polígono industrial de Toledo. Es complicado hacer 3 propuestas estrellas teniendo en cuenta que hay muchos más barrios en la ciudad de Toledo. Eso es así. Cada barrio estoy convencido que tiene una propuesta estrella para poner encima de la mesa. Nuestro programa tiene 5 pilares: el empleo, la sostenibilidad, la defensa de los servicios públicos, la juventud y una igualdad, diría, radical en la ciudad de Toledo. Sobre esos pilares tienen que asentarse las propuestas de Unidas Podemos, Izquierda Unida en la ciudad de Toledo. Nuestra propuesta estrella sin duda es poner a la ciudad de Toledo donde se merece, y donde se merece es en un proyecto, que las familias que viven en la ciudad de Toledo tengan un proyecto de calidad de vida lo suficientemente digno como para que no tengan que pensar en marcharse, lo suficientemente digno como para pensar que su vida merece la pena, y lo suficientemente digno como para que no piensen que las desigualdades están por encima de sus derechos. Ese es el proyecto fundamental que tiene Unidas Podemos en la ciudad de Toledo. No sabemos cuándo va a estar el nuevo hospital en funcionamiento. Se ha inaugurado demasiadas veces. Se ha inaugurado unas cuantas veces el Hospital de Toledo. Lo que sí tenemos claro es que el modelo que tenemos hoy en el Hospital de Toledo no termina de gustarnos. Es un modelo que nace privatizado. Nosotros hemos defendido sin ningún género de duda los servicios sanitarios públicos. En este caso, el Hospital de Toledo nace con una privatización de 2 cánones variables y fijos que va a poner a las empresas constructoras del hospital encima de la mesa 1.800 millones de euros, frente a los 300 aproximadamente que cuesta su construcción. Nos importa mucho más el modelo de gestión que cuándo empieza a ser gestionado el Hospital de Toledo, por un lado. Con respecto al Hospital Virgen de la Salud, nosotros queremos y lo llevamos y vamos a salir al barrio de Palomarejos, en este caso, que es el principal afectado, aunque es toda la ciudad, pero al barrio de Palomarejos saldremos diciendo que esa infraestructura sanitaria no la podemos desperdiciar. Es una infraestructura sanitaria histórica en la ciudad de Toledo y tiene que mantenerse sí o sí para la sanidad pública de los castellano-manchegos y de los toledanos. Probablemente seamos el partido más incómodo en esto, o más incómodo o menos amable. Nosotros no vamos a bajar impuestos. No entendemos lo de la bajada de impuestos, porque si queremos pagar los servicios públicos de la ciudadanía, tenemos que ingresar en las instituciones, tenemos que ingresar en la administración. Lo que nuestra propuesta lleva es el cumplimiento estricto incluso de la Constitución española, y es que esos impuestos sean progresivos, que pague más quien más tiene, pero que no se bajen los impuestos, porque si no luego va a ser muy difícil rellenar la caja, no solo de las pensiones que vienen con los trabajos, sino rellenar las arcas municipales para poder pagar los servicios públicos que luego se demandan a la ciudadanía en materia deportiva, en materia de igualdad. Si no ingresamos porque hay impuestos, no gastamos porque no hay dinero. Ingresemos proporcional, ingresemos de forma progresiva. Probablemente sea la propuesta que más tengamos que explicar, porque es mucho más fácil decir voy a bajar impuestos y la gente pues se queda con ese titular. Es más difícil de explicar no voy a bajar impuestos, pero vas a pagar en función de tus posibilidades. Yo creo que es hora de abordar el debate de la peatonalización del casco histórico de forma serena. Hoy, las instrucciones que están vigentes para el casco histórico de Toledo permiten entrar a mucha gente en el casco histórico de Toledo. Permite entrar a los clientes, que no digo que esté mal de entrada, pero permite entrar a los clientes de los hoteles, permite entrar obviamente a los que suministran a los locales comerciales los productos que tienen que vender. Permite entrar a mucha gente al casco histórico de Toledo. El proyecto de peatonalización, incluso en las calles que tienen especial protección, se queda bastante cojo. Mira, ayer veíamos en las elecciones generales del 28 de abril, veíamos como el casco histórico se llenaba de coches que iban a votar a los locales electorales. La sensación que te queda es que esa gente no vive en el casco y tiene que utilizar el coche para llegar hasta su colegio electoral, que a priori tiene que ser el más cercano a su vivienda, ¿no? Es decir, el casco histórico no está peatonalizado.
El casco histórico tiene plazas que deben ser públicas y que están privatizadas. Están en manos de los restaurantes, de las cafeterías. Ya no te puedes sentar en una plaza tranquilamente sin consumir. El casco histórico necesita dar una vuelta a la hora de la peatonalización. El casco histórico necesita dar una vuelta a la hora de hacerlo más social. El casco histórico, recuperar el valor habitable de nuestro casco histórico. Y en el resto de la ciudad, me preguntabas antes por el hospital. El hospital tiene un problema de movilidad. No ha habido reuniones ni bilaterales, no ha habido reuniones con los interesados en las asociaciones de vecinos y por lo tanto las soluciones que se están poniendo encima de la mesa no son soluciones pactadas para la movilidad del hospital, y eso es nuestra propuesta: pactar la movilidad con los barrios, que son los que conocen realmente cómo funcionan sus territorios. Cumplir la sentencia. Hay muchos partidos que se agarran a las leyes y se agarran a las sentencias judiciales. El trasvase no se puede cerrar de la mañana a la noche. No somos unos inconscientes. Nosotros no somos unos ilusos y decimos mañana si gobernamos está cerrado el trasvase. Probablemente ni siquiera en esta legislatura. Pero es verdad que en la legislatura pasada, a finales de la legislatura del 15 al 19, se han sentado unas bases jurídicas suficientes para que el trasvase se haga de otra manera, para que se respeten los caudales ecológicos, para que se respeten los bosques de ribera de los ríos, para que se respeten la biodiversidad y los ecosistemas propios del río. No está bien que cuando pasa por Toledo, por San Martín, por la Puebla de Montalbán o por Talavera, el Tajo no sea un río. Izquierda Unida fue peticionaria en el año 2012 al Parlamento Europeo para que se evaluara cómo estaba el río. En el año 2016 vinieron inspectores europeos a inspeccionar el río Tajo a su paso por la Puebla de Montalbán y por Talavera de la Reina y por Toledo, y han concluido que tiene que seguir trabajándose en este río. Este no es el río que queremos, y mucho menos es el río Tajo que tiene que pasar por Toledo. Si el río Tajo fuera lo que es, probablemente sería fuente de riqueza mayor para la ciudad de lo que es hoy. ¿Qué haríamos? ¿Acabaríamos con el trasvase de hoy para mañana? No somos unos ilusos, sabemos que eso no es así, pero sí empezaríamos a exigir dos cosas. Una, que se cumplan las sentencias de forma clara. Dos, estará en la comisión de explotación. La ciudad de Toledo no decide cuando hay un trasvase del río que pasa por su ciudad. No decide porque no se ha solicitado estar. Está el Ministerio de Fomento y hay una parte que viene, o sea, el Ministerio de Medio Ambiente o de Transición Ecológica, y una parte que viene de Fomento. Pero no está la ciudad de Toledo, tampoco la de Talavera ni la Puebla de Montalbán. Nosotros vamos a exigir desde el Ayuntamiento de Toledo estar en la comisión de explotación del trasvase Tajo Segura como poco para ser escuchados a los toledanos y las toledanas. Toledo es una ciudad privilegiada en este sentido. Es una ciudad que bueno, pues tiene wifi en algunas zonas que son libres, funciona más o menos bien. En la ciudad de Toledo ese salto digital lo tenemos que extrapolar probablemente a los pueblos que hay en las cercanías, en los que no existe ese campo digital. La ciudad de Toledo, que vive fundamentalmente de un turismo que exige esos servicios ya como si ya fueran derechos, que probablemente lo sean o lo serán o lo son, esos derechos de acceso a la información en cualquier momento, necesita adecuar esas instalaciones. Sabemos que cuesta mucho dinero, pero en la ciudad de Toledo nos encontramos todavía con muchas calles que tienen los cables, el cableado en las paredes de la luz. Vamos por partes, y probablemente tengamos que iniciar los procesos de estética en la ciudad. Por otro lado, antes que eso, a pesar de saber que es muy importante las nuevas tecnologías, el acceso a las nuevas tecnologías, sobre todo para este sector del turismo que demanda ese servicio. Lo fácil sería decir, voy a bonificar a las empresas. Voy a hacer que el suelo industrial de Toledo, que el 1.000.000 de metros cuadrados que se prometieron en el polígono industrial de Toledo como suelo industrial, sea gratuito para las empresas. Eso sería facilísimo de decir y la gente diría, ah, pues mira, ya tenemos asegurado que las empresas que se quedan en Illescas anden 30 kilómetros más y acaben implantadas en la ciudad de Toledo. Hemos dicho antes que no creemos en ese tipo de concepto, no creemos en ese modelo, ni de ciudad, ni de economía, ni de impuestos, ni de sistema impositivo. Hay otras ciudades que han utilizado otros criterios, entre ellos las carencias. Una empresa no tiene por qué estar bonificada si piensa que le va a ir bien, pero a lo mejor sí que establecer con el Ayuntamiento de Toledo, en este caso, una carencia en el pago de ciertos impuestos. A lo mejor hay que facilitarle a los empresarios que inician su negocio, pero no bonificándoles, ya dándoles el beneficio directamente, sino diciéndoles, oiga, usted empieza su negocio y yo me encargo de no cobrarles, por ejemplo, impuestos determinados, que haya una carencia en el pago. Eso asegura que si el empresario le va bien,
te va a empezar a pagar cuando le corresponda y le va a pagar al ayuntamiento lo que le corresponde. Pero un empresario bonificado al que le va mal y que no hay ningún compromiso de que se mantenga aquí, si le va mal, la bonificación la has perdido. Nosotros creemos que para poner eso, nosotros apostaríamos por otro modelo. Y siempre defendiendo a nuestra clase, a la clase trabajadora. No nos sirven las empresas que se bonifican y que luego utilizan las reformas laborales del año 2010 y del año 2012 para despedir de forma gratuita a sus trabajadores. No nos sirven esos modelos empresariales. Y sobre todo el ayuntamiento debería ser el ariete, el ayuntamiento, en las empresas en las que se han establecido expedientes de regulación de empleo y que luego las contrata el ayuntamiento, o que el ayuntamiento no ha sido ariete en la defensa de los trabajadores. Nosotros queremos poner, en este caso, lo dije al principio, a la clase trabajadora la primera, ser el motor de la ciudad de Toledo, nuestra clase trabajadora. La apuesta por Toledo, que pasa por el turismo exclusivamente, yo creo que es un error. Apostar por el turismo de forma exclusiva, yo creo que no es la mejor apuesta. La apuesta que nosotros llevamos es que el turismo obviamente es importante. Tenemos una ciudad patrimonio de 4.000 años de historia, que es de por sí ya un parque temático, que es el que tenemos que cuidar. Este es el parque temático que tenemos que cuidar. El parque temático de la ciudad de Toledo es el que tenemos que cuidar. Yo no sé si lo estamos cuidando mucho cuando los vehículos motorizados de turismo, esos trenes o los autobuses, ocupan vías principales del centro de la ciudad y no es raro ver en cualquier momento del día situaciones de auténtico peligro físico para las personas que andan y deambulan y son peatones del casco histórico. Son peligrosas en algunos casos. El modelo de ciudad no puede pasar por privatizar las viviendas de la gente. Cuando comentaba antes lo de los coches, la sensación que te queda es que el casco histórico no está habitado. El casco histórico está alquilado. El casco histórico de Toledo está alquilado. Y ese no es el modelo que tenemos que tener encima de la mesa. Para nosotros el modelo que tenemos que tener encima de la mesa, el que tenemos que poner encima de la mesa, es el del modelo de calidad, que no pase por el de que los turistas vienen, deambulan, consumen un bocadillo y se van. Nosotros queremos que el turista se quede, admire el verdadero parque temático que tenemos de 4.000 años de historia reales en nuestra ciudad, 4.000 años reales de historia, y se quede con la sensación de que en Toledo ha disfrutado, no de que en Toledo ha corrido callejeando. Ese no es el objetivo de nuestro turismo. El pequeño comercio es el que te da, en muchos de los barrios de Toledo, es el verdadero motor de la economía, el pequeño comercio. Eso no hay ninguna duda, el pequeño y mediano comercio. Al pequeño comercio hay que ayudar que vaya la gente. Y igual a mucha gente que vive en el resto de la ciudad de Toledo, imagínate, en el polígono industrial, a cerca de 11 kilómetros de Santa Teresa, por ejemplo, se le ayuda o potenciando los servicios de transporte público que le lleven allí a comprar las zapatillas de deporte, por ejemplo, o el jersey, o se le ayuda cuando vas con tu vehículo propio. Nosotros apostaríamos por el vehículo colectivo mejor, pero cuando vas con tu vehículo propio y no tienes que pagar por aparcar, por ejemplo. Es más complicado para mucha gente llegar a un barrio sabiendo que va a ser muy difícil el aparcamiento y que cuando lo consigue va a tener que pagar, acercarse a ese barrio, a consumir en ese barrio, a gastar en ese barrio, que si tuviera otro tipo de facilidades. Nosotros apostamos por un pequeño comercio vinculado al desarrollo o al modelo de ciudad. Es decir, el pequeño comercio per se, al final acabas bonificando al pequeño comercio otra vez. A no ser que presentes un modelo de ciudad que piense en el pequeño comercio. ¿Cómo? Vayamos con el transporte colectivo hasta los barrios también de pequeño comercio. Apostemos por el pequeño comercio en vez de por los grandes parques comerciales en los que se les dan muchas facilidades para que se asienten las empresas. Apostemos, porque ahí sí que va el transporte colectivo. En la abadía hay un autobús que sí que llega el transporte colectivo hasta la misma puerta de un centro comercial privado. Un centro comercial privado en la ciudad de Toledo. Entonces, apostemos por el pequeño comercio con un modelo de desarrollo de ciudad diferente, que apueste por el comercio y apueste porque los ciudadanos se acerquen a ese comercio. Unidas Podemos nace con la vocación de sumar. Nacemos sumados, es decir, hemos sumado los proyectos de Izquierda Unida y hemos sumado los proyectos de Podemos, y queremos sumar los proyectos de Ciudadanos, que sin estar vinculados a uno o a otro, se sumen a este proyecto. Con lo cual, nuestra idea de entrada es gobernar la ciudad nosotros. Esa es la idea principal de entrada. Dicho esto, nosotros ponemos encima de la mesa no a los políticos de turno, a las personas, sino a los programas que representan esos políticos. Cuando hablemos de programas, hablaremos de pactos. Mientras no tengamos los programas encima de la mesa, es muy difícil hablar de pactos, porque sería hablar de pactos entre personas.
y eso a nosotros no termina de gustarnos. Insisto, nacemos con vocación de sumar, nacemos sumados, nacemos para gobernar, nacemos para transformar, estamos para transformar la ciudad de Toledo, y de pactos hablaremos cuando estén encima de la mesa los proyectos de cada uno. Cuando me preguntaste antes por la digitalización y las tecnologías, yo, debe ser por mi edad o por mi torpeza, no me terminan de gustar las redes sociales. No termino de dominarlas, mejor dicho. Sí me gustan, pero no termino de dominar las redes sociales. No me he acostumbrado todavía a leer en ebook. No termino de acostumbrarme a leer en ordenador las noticias. Me gusta, será muy romántico, pero me gusta coger un libro en papel, incluso ir a comprarlo. Me gusta coger el periódico, el olor del periódico que tiene el papel del periódico. Me sigue gustando eso. Es verdad que los medios de comunicación tienen que adaptarse y hoy la gente necesita inmediatez, necesita recuperar una noticia en este instante. Quiero saber este dato y sé que está en este medio y lo busco en este medio de forma digital. No recurre a la hemeroteca física que podéis tener vosotros en vuestra sede o nosotros en la sede aquí, ¿no? Entonces, a mí me gustan los medios en papel, me gustan mucho los medios en papel, pero entiendo que la demanda va por encontrar inmediatamente la información que se necesita.